Bueno, pues el día de hoy vamos a estar recorriendo un ratito la ciudad, ya que andábamos un poco aburridos, no sabía qué hacer y pues me salí un ratito a distraerme, a ver, a manejar un ratito, ver la ciudad, platicar un ratito de León, con todo esto de la llegada de Nacho Ambriz, creo que pues la afición está contenta, la afición está ilusionada, la afición quiere que levante este club, quiere que juguemos bonito, como cuando él dirigía, ¿no? Que fue la última vez que vimos jugar bonito a León. Todo el tema empezó después de la final del, no recuerdo si era, creo que clausura 2020, que fue donde quedamos campeones, o el apertura, no recuerdo. Creo que fue la apertura, porque ya para el clausura ya para el clausura creo que no se logra calificar. De hecho, Toluca fue el último partido donde jugó Nachito Ambriz. Entonces, no jugó, más bien dirigió Nachito Ambriz ese último partido de repechaje contra Toluca, donde Fidel Ambriz avienta un golazo y nos da como esa esperanza, ¿no? de poderle ganar a Toluca en un repechaje. O sea, no puede ser. Y pues bueno, se logra empatar, pero creo que no recuerdo si fue en penales, no me acuerdo qué pasó ahí. Total que no logramos pasar a la siguiente fase, que eran los cuartos de final, y pues nada, nos quedamos ahí en la orilla. Ya después empezó todo el tema con su representante, que si pedía más, que si Nachito no estuvo presente como en ese convenio. Entonces pues nada, o sea, no se llegó como a un acuerdo y terminaron por dividir partes, ¿no? Tanto Grupo Pachuca como Nacho Ambriz. Y pues se terminó yendo. Después de Nacho Ambriz llega Renato Paiva. Y al principio se le veía cierto dinamismo, porque de hecho en ese entonces llegó Di Llorio también. Se le veía dinamismo, se le veía gol, porque de hecho creo que jugamos un partidazo contra Pachuca, contra Pachuca o Pumas, no me acuerdo, que íbamos perdiendo 2-0 y al final fue un partidazo que empatamos 3-3, ¿no? Remontamos un 3-3 de puro milagro, con un doblete de Di Llorio. Y se veían cosas buenas, ¿no? De León en Renato Paiva, pero también no le dieron como su proceso. También hubo como diferencias entre que no le dejaban traer jugadores que quería, y pues bueno, también un relajo que hubo ahí con el profe Paiva. Después de Paiva, que renuncia, pues llega Ariel Holland, o fue Holland primero, no recuerdo. No me acuerdo, viejo. Necesito refrescarme la memoria porque sí ando medio perdido. Pero Holland traía mucha tecnología que quería aplicar, ¿no? Los drones y entrenamientos tácticos. O sea, también se le veían buenas cosas al profe. De hecho, no, creo que sí, primero fue Holland, porque se llegó a una final contra el Atlas. La final contra el Atlas que nos robaron, porque ese gol de Aldo Rocha de verdad no debió contar, se venía saliendo de fuera del lugar.
y no debió contar ese gol. Entonces, pues sí, ya como medio me acordé de ese pedo. Entonces ya como que después decían que el equipo le estaba teniendo la cama, porque pues ya Santiago Colombato tampoco estaba a gusto, ya tenía también sus diferencias ahí con la directiva, ya no entrenaba al parejo, se decía que rentaba unas canchas para entrenar individualmente, ni siquiera entrenaba con el equipo, entrenaba en una cancha individual. Y creo que después entonces sí llega Paiva, se empieza a ver un poco mejor el equipo. Y después de Paiva, es cierto, llega Nicolás Larcamón. Llega Nicolás Larcamón, que es donde, pues la verdad, muchos le teníamos fe a Nicolás Larcamón por lo que hizo en Puebla, ¿no? Porque con poco hacía mucho, ¿no? Se llegaba a meter a cuartos, a semifinales, era recurrente en las liguillas, ¿no? Con Puebla, a lo mejor no trascendían, pero sí ahí estaban. Entonces, ya con un plantel un poco más hecho, más formado, ¿no? Como lo que es el León, se pensaba que iba a lograr un poco más. Y sí, o sea, de hecho llegó a ser campeón de la Conca Champions, que no es poca cosa. La verdad es que el primer título internacional de León, a mucho orgullo, y la verdad es que se disfrutó mucho esa final contra Los Ángeles. Se disfrutó mucho, pero siento que no le tuvieron la paciencia que sí le tuvieron, por ejemplo, a Baba, que le estuvieron teniendo también a Berizzo. Creo que no le tuvieron esa paciencia, como que después del Mundial de Clubes vino también una reestructuración del equipo que fue pues determinante, ¿no? Porque al final de cuentas afectó al equipo. Fueron varios cambios que se hicieron, salidas de jugadores importantes, y la verdad es que pues sí, sí fue algo un poco duro, porque pues se fueron jugadores importantes como Mena, como Cota, como Tecillo, Montes, y sí, o sea, jugadores y de repente circunstancias que dices, pues bueno, a lo mejor pues este cambio es para bien, ¿no? Para darle otro sazón, ¿no? Al León. Pero como que Jorge Baba, pues no, el equipo se veía cansado, no corrían, y no, la verdad que Jorge Baba, uno de los peores entrenadores que vino a León, que creo que quedó campeón con un equipo de Colombia, no recuerdo, pero no, aquí en León sí no pudo, y no es muy bien recordado Jorge Baba. Se va Baba, entra Berizzo, y pues bueno, o sea, si tú te pones a ver el currículum de Berizzo, pues no, estuvo en Europa, dirigió selecciones, de hecho México se enfrentó creo que a Paraguay cuando Berizzo dirigía a Paraguay, o Chile, no recuerdo, pero sí, ahí estuvo Berizzo, entonces experiencia de sobra tenía, ¿no? Pero pues bueno, también no supo cómo organizar, tampoco supo cómo hacer aquí el equipo, y pues bueno, también se fue como por la puerta de atrás, ¿no? Muchos aficionados, me incluyó, de verdad pedíamos su salida, porque pues no, el equipo no reaccionaba, no había de otra, ¿no? Más que su salida, porque al final de cuentas creo que también los jugadores ya no confiaban en él, como se decía, ¿no? Al principio, los jugadores ya no confiaban en él, ya
ya, o sea, como que el barco ya no podía andar con él al mando. Entonces, bueno, fue que ahora llega Nacho Ambriz después de 4 o 5 años. No, 5 o 6 años, güey. ¿Qué pedo? Llega Nacho Ambriz y todos muy ilusionados, la verdad me incluyo. Y pues ya, o sea, hasta son las 6 de la tarde, ya vamos a ver el partido, viejo, ya vámonos ya compré las palomitas, ya todo, ya regresé a mi casa. Hay que ir al partido, viejo. Vámonos, arriba la perra fiera.